medio sonriente, medio desnuda, con una posición de los dedos que hay que descifrar sobre su pecho. Una complicidad con el espectador que dista bastante de los típicos retratos de damas del Renacimiento. No son esas sonrisas inquietantes de Leonardo, no son esas mujeres distantes de Ghirlandaio. ¿Qué se juega? ¿Qué hay de misterioso en estas obras de Rafael? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy para movernos nuevamente al Renacimiento y a una cuestión muy concreta que espero que les resulte de interés. Porque yo les cuento todo. La idea de hoy era hablar de Rafael y del retrato, tratando de recuperar algunos de sus grandes destaques, pero pasa lo mismo que con todos los grandes maestros. A veces con una sola obra tenemos tanto recorrido y tenemos tanto de qué hablar que incluir muchas, honestamente, no le hace honor. Por eso, para el día de hoy, recuperé dos obras, porque están relacionadas, que son de las más misteriosas que pintó Rafael y sobre la que, ya se imaginarán, se tejen teorías, especulaciones sobre su significado, especulaciones sobre las modelos. Pero aquí no nos quedamos con especulaciones solamente, sino que además vamos a tomar estas obras como un poco excusa para disfrutar de la técnica de Rafael, para poder situarnos en el momento histórico en el que Rafael entra en escena y también para tratar de comprender cómo se veía a determinado grupo de mujeres en la Roma en la que está pintando Rafael estas obras. Así que esto no se queda solo con los aspectos formales, sino que hoy vamos a conectar mucho, ¿no?, con la pata sociológica, con la sociología del arte. Bueno, la verdad que eso lo hacemos todos los viernes, me parece. Así que, si el objetivo se cumple, vamos a darnos un paseo muy interesante por estas obras de Rafael y por la sociedad del momento. Y ustedes ya saben a mí cuánto me gusta compartir fuentes directas, así que hoy vamos a tener una cortita lectura de algo que escribió Rafael, de un poema en concreto, como para tratar de darle un marco a todo el despliegue de teorías que van a surgir aquí el día de hoy. Entonces, vamos a poner algunos puntos de qué pasa cuando nace Rafael, en qué clima nace Rafael. Ustedes saben que la vida de Rafael está como signada por eventos que uno podría entender que son cósmicos, ¿no? Me refiero a determinadas circunstancias planetarias, a que nació y murió el mismo día, bueno, muchas cosas. Todo esto daría igual para hacer en algún momento una biográfica en concreto de Rafael que, si les interesaría, podemos, por supuesto, recuperarlo y hablar de sus tres etapas, ¿no? Urbino, Florencia y Roma. Hoy nos vamos a dedicar predominantemente a lo que estuvo haciendo en Roma y en concreto, como ya dije, un par de piezas nada más. El último decenio del siglo XV es muy atractivo culturalmente y socialmente porque hay una suerte de inquietud. Eso pasa siempre mucho, o pasaba mucho siempre con los cambios del siglo, ¿no? Había como una gran expectativa de cambios y de impacto sobre la sociedad, en los estratos sociales, en cosas que se sentían como inmanentes, tanto en el cielo, en el orden cósmico, como en la tierra también. Estamos ante esta burguesía ya muy afianzada, ¿no? En 1481, Cristoforo Landino, muy tranquilo él, anunciaba una nueva era sustentado en datos astrológicos. Entraba en una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Escorpión. Por supuesto, para la mayoría de todos nosotros esto no significa absolutamente nada, pero esto era visto de alguna manera en clave profética. Algo importante iba a suceder. En 1484, Pablo de Mildeburg, un obispo que era muy admirado por Pacioli como representante de, digamos, la moderna ciencia de las matemáticas asociado con la astrología, publicaba un pronóstico de lo que iba a venir. Y estos pronósticos iban a impactar en la Tierra por 20 años. Ustedes dirán, Aldi, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza? No, créanme que esto tiene un sentido, ¿eh? Y por si todo esto fuera poco, para ese mismo momento, Ficino, ya saben, ¿no?, igual todos relacionados con el neoplatonismo, anunciaba una nueva era de oro. ¿Y ustedes qué creen? Durante este momento, en el año 1483, nace
Rafael Sanzio. Y no solo él, sino que se inaugura toda una nueva era de grandes artistas. Ya saben, ¿no? El Renacimiento no falla. Miguel Ángel, Leonardo, por supuesto, el propio Rafael, Mantegna. Y entre todos estos nombres habrá dos que, y habrá un poco de amor-odio, ¿no? Y me refiero a Rafael y a Miguel Ángel. El propio Dolce, contemporáneo, ahí entre 1508 más o menos, cuenta que había una cierta rivalidad entre ambos. Hecho que será capturado, ya saben por quién, ¿no? Por Vasari, que estaba atento a todo lo que pasaba ahí y se documentaba todo para poder escribir sus vidas. Vasari quizás exagera un poco esto, al punto que ya lo vamos a recuperar también, porque hoy vamos a hablar bastante sobre la mirada que hay de Rafael, positiva y negativa. Decía yo, Vasari exagera un poco esta contraposición y ya sabemos por quién toma parte Vasari, ¿no? Pero lo cierto es que Vasari un poco, ¿no?, lo lleva a Rafael a la categoría de Dios en la tierra, dice que había superado a su maestro Perugino, hasta ahí está bien, él siempre tuvo una concepción evolutiva, pero es algo que no aplica ni a Miguel Ángel ni a Leonardo. Es más, Vasari dice una cosa: Rafael era un destaque, ok, indiscutible, pero no pudo superar a Leonardo en dulzura y naturalidad. Pero dice Vasari, que nunca quería quedar mal con nadie, se le acercó mucho. Fue sin duda el que más se le acercó a Leonardo. Y en el caso de la comparación con Miguel Ángel, Vasari dirá, y nunca Rafael llegó a superar la belleza del desnudo Miguel Angelesco, la precisión anatómica de los cuerpos de Buonarroti, pero se le acercó mucho en igualarlo en las historias y sin duda lo superó en sus excelentes retratos. Bueno, Miguel Ángel no hizo retratos, era fácil esa, porque decía Vasari, los retratos de Rafael parecían tener vida. En ese sentido, Vasari destacará de Rafael esa capacidad de captar los efectos, aires turbados, melancólicos, lo que uno llamaría hoy personalidad o aspectos psicológicos del personaje. Y otra cosa que destaca Vasari de Rafael, y si voy tirando todos estos datitos es porque me gustaría que los puedan apreciar luego conmigo cuando nos acerquemos a las obras. Decía, otra cosa que destaca Vasari de Rafael es su capacidad de abrirse un camino propio, ¿no? Imitar una manera, pero esforzarse en el dibujo, esforzarse en el color, que lo llevó a, vamos a citarlo a Vasari, la maniera se hizo después la más bella, tras haber cuidado con frecuencia a las cosas más bellas y tras reunir las manos, las cabezas o los cuerpos más bellos, y al hacer la mejor figura posible con todas aquellas bellezas. La cantidad de veces que Vasari pone la palabra belleza acá creo que es alarmante. E incluso en la segunda versión de Las Vidas, un poco, bueno, Vasari destaca esto casi hasta como una autocrítica, ¿no? Porque él primero decía, la maniera, llegamos a lo mejor de lo mejor con Miguel Ángel, ahora solo nos queda imitarlo. Y en la segunda versión dice, bueno, así como Rafael, así como tantos otros, está muy bien hacer lo que se te dé la gana, de una manera grosera de resumirlo esto. Con lo cual, hasta aquí tenemos como un ida y vuelta sobre Rafael con parte de sus contemporáneos, Hacia el final vamos a recuperar otros testimonios. Pero los más críticos con Rafael muy probablemente sean los prerrafaelitas. Allá, nos vamos al siglo XIX, hemos hablado de ellos aquí en el canal. En realidad hablamos de la primera generación prerrafaelita, y de hecho deberíamos continuarlo, ahora que lo pienso, pero hacen saber en los comentarios. Pero no perdamos el foco, digo, los prerrafaelitas veían en Rafael como la dilución total de lo que vale la pena, ¿no? Era todo tan metódico, tan perfecto, que para ellos era un tipo de expresión que no valía, ¿no? Por eso ellos se retrotraen pre-rafaelitas. Y también William Blake, ¿no? Ahí entre los visionarios, criticará mucho a Rafael, pero es curioso, porque lo critica desde la moral, dice que tenía una vida disoluta, que andaba con amantes de aquí para allá, muchas historias recuperadas por Vasari que no sabemos cuánto tienen de verdad. Pero bueno, un poco lo descarta también a Rafael. Dice, che, este muchacho, la verdad que si no tenés moral, no tenés ética, no puedes pintar, más o menos. Ahora, y a propósito de las cosas que se decían sobre Rafael, estas idas y vueltas, nos sirven para plantear hoy el estudio de dos de sus obras más enigmáticas.
Uno puede pensar en la composición de Rafael, en su forma de narrar historias que realmente no suele presentar problemas de identificación. Y sin embargo, la Fornarina y la Donna Beata. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por qué existen esas pinturas en el mundo? A ver, vamos a la Fornarina, quizás la más polémica. De hecho, el propio museo, la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma, la llama retrato de joven mujer, ¿no? O de jovencita, si se quiere. Es un óleo sobre tabla, de un tamaño considerable, tipo retrato, 85,5 por 61,5. Y esto fue pintado en la etapa romana de Rafael, que fue su última etapa. Ven ustedes la fecha, 1518-1519. Rafael morirá un año después. Y parece que le dedica mucho entusiasmo, parece que hay mucha conexión entre el artista y esta modelo, porque vamos a partir de la idea de que hay una modelo. Y de hecho es un lienzo que no se vendió nunca. Tenemos una joven que captura todas las miradas, ¿no? Ella está ligeramente a la derecha del espectador, está semidesnuda, se toca el pecho izquierdo con la mano contraria, con una posición sedente. Noten ustedes la delicadeza de la diagonal que pone Rafael para presentar a la persona, lo cual le da un aspecto mucho más enternecedor desde mi punto de vista. Dijimos, se toca el pecho izquierdo. Bueno, parece que está tratando de cubrirlo. Parece que no, porque forma una V con los dedos y un rayo de luz, ¿no? Que cae sobre toda esa parte del cuerpo y destaca, por supuesto, la feminidad. Esa misma mano acompaña un velo, ¿no? Transparente, que está como enrollado en uno de los brazos. Y en el otro se observa un brazalete, con una inscripción bastante clara, ¿no? Rafael Urbinas. Sabemos que Rafael era de Urbino. La parte de abajo del cuerpo, de las caderas, no se ve absolutamente, está tapada con una falda, una tela de colores rojizos, parecen aterciopelados, típicos de la vestimenta del momento. Y la mano izquierda se acerca a la zona púdica, zona que sabemos que no está expuesta, pero parece posarse en esa zona para llamar la atención. Es un cuerpo con una gracia, con una naturalidad, bueno, que solo Rafael lograba, ¿no? Notemos otra cosa, el cabello está recogido, tiene un tocado con un moño que estaría atendiendo a la moda de la época, parece como una suerte de turbante tipo oriental, ¿no? Y los colores combinan con la falda. Tanto la superficie del tejido, del tocado, como una perla que ven ustedes que está ahí adornándolo, reflejan la luz, es decir, esa luz recorre suavemente todo. Tiene una mirada con unos ojos grandes, expresivos, facciones muy delicadas, muy simétricas, que tienden a la perfección, y una pequeña sonrisa en los labios. Las carnaciones trabajadas con extrema delicadeza en las veladuras, lo cual hace que contraste obviamente con el fondo, con la ropa que tiene debajo, con la falda, y genera todo un conjunto muy sensual. En el año 1978 se le hicieron una serie de radiografías a esta pieza porque se entendía que había sido intervenida. También se hicieron estudios en 1983 y en el año 2000. Esto mostró que lo que ahora vemos nosotros como un fondo oscuro, antes era un paisaje, y detrás de lo que vemos de la cabeza de la modelo estaría un árbol, un mirto. Es decir, un estilo muy similar a los típicos retratos que hacía Leonardo, ¿no? Como la Ginebra di Benci, que no es nada extraño porque sabemos que Rafael admiraba esta cosa de la perspectiva atmosférica, del aire que sabía pintar Leonardo, y gustaba mucho reproducir ese tipo de paisajes en tonos azulados, verdosos fríos, que siempre, por supuesto, traen hacia adelante a las personas, ¿no? Porque las carnaciones son cálidas. Ahora, una primera aproximación, créanme que esto es una primera aproximación a la modelo. ¿Quién es esta señorita? Por empezar, uno diría, Rafael estaba en Roma, tiene que ser una modelo romana, una mujer romana. Y muchos de ustedes ya deben saber que la principal hipótesis que se baraja es que era su amante. Estamos hablando de Margherita Luti, una jovencita, hija del panadero. Panadero Fornaio, Fornarina, la hija del panadero. Y se dice claro que es Margherita porque además aparece en otras obras de Rafael. Ya vamos a ver esto. Ahora pasan algunas cosas. Vasari, ya saben que es nuestro principal chimentero del día, cuenta que Rafael estaba súper enamoradísimo
de esta supuesta fornarina y dice que Margarita se negó a casarse con Rafael. Ustedes saben que Rafael murió soltero a pesar de que estuvo comprometido en algún momento con una jovencita que terminó muriendo. Parece que Rafael todo el tiempo le pedía a Margarita casarse y la chica lo rechazaba. Esto hace que Rafael ardiera de amor y la convirtiera en su musa de alguna manera. Se viene un tormentón. Miren la luz. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Para resumir, parece que este fue realmente un amor bastante tormentoso, al punto tal que Margarita lo deja a Rafael. Se dice que Rafael entra en desesperación y no puede pintar, por lo que el Papa León y uno de los grandes mecenas de Rafael, que fue Agostino Chigi, para quien estaba trabajando en ese momento, fueron a buscar a Margarita, pero para deshacerse de ella. Lo que el Papa especulaba es que Rafael en realidad estaba enamorado de un ideal y no de esta mujer, con lo cual si la sacaban del medio, un gran razonamiento, bueno, Rafael iba a recuperar las energías e iba a volver a lo suyo. Todo esto, documentación, y imagínense que venimos flojos de papeles con esta historia, ¿eh? Se dice que, bueno, finalmente ella se reunió con el Papa, que este le ofreció dinero y Margarita termina desapareciendo. Quiero decir, se va, se ausenta de la vida de Rafael definitivamente. Parece que Rafael estaba doblemente desesperado al no encontrarla por ningún lado y le termina pidiendo ayuda a Agostino Chigi, diciéndole, mira, si conseguís que vuelva, yo me pongo las repilas y te pinto todo lo que me pediste. A lo cual Chigi sale raudo a buscarla. Y ahí viene toda la historia que la instala con él en sus aposentos para que pueda seguir pintando. Bueno, hay muchas dudas por parte de los historiadores si esto fue tan así. Todo esto lo recupera un poco Vasari, que se lo contó, ya saben, ¿no? El primo del abuelo, del tío, del taxista, que en ese momento fue a la panadería. Pero bueno, es cierto que llama la atención algo en esta jovencita retratada, y es ese brazalete que dice Rafael de Urbino, casi como si fuera una cosa de posesión. Lo que sí sabemos real, contrastado con documentación de Margarita, es que ella había nacido en el Trastevere, en un barrio de Roma, cerca de la Basílica de Santa Cecilia. Y hay un documento, después de 4 meses de muerto Rafael, que la ubica entrando en un convento. De hecho, Vasari cuenta que un discípulo de Rafael, Baviero de Carrocchi, lo voy a citar, cuidó de una mujer a quien Rafael lo amó hasta su muerte e hizo un retrato de ella que parecía viva y que ahora está en Florencia en posesión de Matteo Botti, un comerciante florentino. Se cree que ese retrato hace referencia a la dama Velata, que sería la misma mujer que vemos en la Fornarina y en la Madonna Sixtina, ahora que ya hemos estudiado en este canal. Entonces, vamos a ver la dama velata o la dama velada, es por el velo que tiene, ¿no? En la cabeza. Esta obra está datada hacia 1515 y sí, está en Florencia, efectivamente. Esta pieza, miren, es una maravilla. Respeta el mismo tipo de composición triangular que vimos antes. Ahora, tiene un dominio acá, Rafael, del color, de las texturas, que es exquisita. De hecho, alguien por ahí ha dicho maliciosamente alguna vez que es el retrato de una manga, este retrato, ¿no? Y un poco de razón tiene. Miren lo que es esa manga. Es lo primero que uno mira prácticamente. Ya sabemos, Rafael era muy de matificar los colores. Él no buscaba los contrastes cromáticos, era todo muy suave, medios tonos, con luces muy naturales, o que parecen muy naturales, por supuesto, es decir, nada de generar grandes contrastes. De hecho, está tan trabajada la luz que acá tiene un protagonismo, ¿no? Cómo se refleja en los tejidos y cómo realmente le da un chiaroscuro a la composición sin una exageración. Este cuadro es muy interesante mirarlo en detalle porque en algún momento volveremos a hablar de Rafael y del retrato y vamos a ver cómo comparte el estilo, el trabajo con el color, el trabajo con las texturas que hace Rafael sobre los retratados, el tipo de encuadre, un encuadre cercano, amable, una mirada hacia el frente, que de alguna manera lo coloca de igualdad ante el retratado. La persona, en este caso esta mujercita, mira hacia adelante. Es verdad que tiene un enorme parecido con el retrato de la Fornarina. Y vemos cómo Rafael capta algunas cosas que le dan una dinámica a estos retratos. La cara, el rostro apacible, tranquilo, reposado. Las ropas, ondulaciones, color, pincelada, luz.
como si trabajara la agitación y la cosa más plástica en la ropa y en las carnaciones pusiera toda la delicadeza del género. Volvamos a la manga, ya que dijimos que era el retrato de una manga. Bueno, esos pliegues es realmente de una finura y de una elegancia que le da a todo el retrato un marco de amabilidad para ser observado. Yo creo honestamente que más allá de la figura de esta señora o señorita tan delicada, realmente Rafael se regodeó acá en el vestido, en la elegancia, en ese primer plano de la manga, con una gran volumetría, volviéndolo táctil. Vean ustedes el brillo de la seda, la textura del velo, que por ejemplo cubre la cabeza, cómo está todo tan trabajado de una manera distinta, ¿no? Incluso el detalle del broche en la cabeza, el collar de ámbar, realmente es como si se hubiese detenido en cada uno de los centímetros de la persona que tenía delante para retratar. ¿Cómo consigue esta serenidad, esta armonía? Bueno, como lo consigue el Renacimiento en general. Un equilibrio compositivo en forma de triángulo. Quienes estudian mucho a Rafael dicen que Rafael es esa geometría compositiva, pero también es espontaneidad. Eso lo convierte en un distinto. Vean ustedes que hablamos de 1515 a 1518-19. Estamos ante un Rafael maduro que ha incorporado todo lo que le gustaba a él de Leonardo, ¿no? Cuando vio su obra en Florencia, que se ha cansado de hacer retratos, un Rafael exitoso que tiene un taller que no paraba nunca y que realmente no muestra ni un hilo de inseguridad o de debilidad ante lo que tiene que retratar. Ahora, ¿quién es la dama Velata? ¿Quién es esta mujer? Sabemos que Rafael acá no está pintando a una santa, a una virgen, al menos no tenemos ningún recurso iconográfico, ¿no? Ningún atributo que nos diga que estamos ante, no sé, Santa Catalina. Con lo cual intuimos que es un retrato, al igual que en la Fornarina, que no tenemos ningún recurso que diga, bueno, esto es una diosa, es Venus. No hay nada que nos indique eso. Pero tampoco sabemos quiénes son. Y es como ese círculo que se retroalimenta, ¿no? Porque uno mira las dos y dice, se parecen. Bueno, es la Fornarina, la dama Velata. Es Margherita Luti. Algunos dicen, bueno, esta mujer tiene un velo, es decir, no está mostrando el pelo. Eso significa que está casada. Por otro lado, la Fornarina, la hija de un panadero, con esas ropas, con esas joyas. Cuando miramos a la dama Velata decimos, bueno, este es un encargo de un retrato de una joven noble. Pero se parece un montón a la Fornarina. Y ahí empiezan una serie de especulaciones muy interesantes. Porque creo que cuando hablamos de la Madonna Sixtina, lo comentamos. Rafael buscaba, casi como los antiguos griegos, ¿no? Que en ese momento pululaban mucho las historias de los grandes pintores como Zeuxis, como Parraccio, como Apeles. Decía yo, Rafael buscaba la belleza ideal, el ideal de la belleza femenina. Entonces, algunos dicen, y la Fornarina, la dama Velata, en realidad no es una persona, es un ideal de belleza. Vasari dirá, bueno, Rafael era un hombre que se enamoraba de todas las mujeres, con lo cual pudo haber conectado con muchas mujeres y haber decidido hacerles un retrato. Rafael era divino, siempre encontraba mujeres dispuestas a posar para él. Y entonces, volvamos al retrato de la Fornarina. Con una observación un poco más detenida, vemos que hay una suerte de complicidad entre modelo y artista, ¿no? Esta mujer está semidesnuda, se la presenta de una manera que parece estar muy cómoda, muy natural, tocándose el pecho. Da la sensación de que fue alguien que posó realmente para el pintor. Con lo cual, tenemos que pensar en una mujer específica, tenemos que pensar en una mujer genérica como ideal de belleza. Y algunos ponen como primera hipótesis que es una pintura de género, es una belle donne. Es decir, es una mujer bella, como un género. Esta es una hipótesis que desarrolló y sustentó a su manera bastante potentemente Johanna Good Marsden, que entiende que estamos ante la presencia de una mujer idealizada. Ella sostiene en su trabajo del 2009 que esta es una pintura de una cortesana que antes que ser una persona específica, un retrato de un individuo, es un ejemplo temprano
de un género de las mujeres seductoras, ¿no? De la seductora belle donne, muy buscado por los príncipes y patricios del siglo XVI. Era un tipo de género que ella documenta que se encargaba. Pero si atendemos a que alguien posó, más allá de que Rafael lo pintara como alguien genérico, bueno, uno tendería igual a pensar que puede ser la persona que está ahí una prostituta contratada para tal caso, un amante de Rafael, lo cual no implica, digamos, que se usara como una belleza genérica. Y si seguimos esta línea, también deberíamos decir que esto podría ser una mujer desnuda, una joven desnuda, etc. Y sin embargo lo llamamos la fornarina. Es cierto que la historia del nombre, bueno, las historias de los títulos son muy especiales, ¿no? Aún así, bueno, si era una prostituta, era lo suficientemente hermosa como para captar la atención de Rafael al punto tal que le pone un brazalete con su nombre. Ahora, tenemos que pensar cuál es el ideal de belleza que se empieza a desarrollar en el Renacimiento. Acá lo trabajamos un poquito con Tiziano y con Giorgione. La belleza, cuando uno recupera el mundo griego, es una belleza desnuda. Es cierto que en el mundo griego la belleza desnuda era masculina, no era femenina. Hace muy poquito algunos de ustedes me preguntó sobre la técnica de pliegues mojados en la escultura griega típica de Fidias. Bueno, a ver, los pliegues mojados, ¿por qué se usaban? Para poder transparentar el cuerpo de la mujer, pero que estuviera vestida de todas maneras. Es decir, que hubiera sensualidad, pero que la mujer estuviera tapada. Ojo con confundir la desnudez griega con cualquier cosa. De hecho, la Venus de Gnido y más de una no fue aceptada, ¿no? Porque estaban casi desnudas, ni siquiera la púdica. Hubo un montón de problemas ahí. Eso es otra historia que deberíamos recuperar también, ¿eh? Pero bueno, volvamos a Rafael. A ver, ¿quiénes podrían llegar a estar como desnudas en el Renacimiento a partir del mundo griego? Y las diosas. Venus. ¿Tiene una postura un tanto púdica esta fornarina? Y sí, vemos cómo los dos manos, ¿no?, tratan de, entre comillas, tapar su cuerpo o de señalarlo. Ahí está. Y la cosa dudosa, porque la posición de esas manos nos puede llevar a pensar en una actitud púdica o que es una desfachatada directamente. Volvamos al detalle. Si uno mira, bueno, Rafael de alguna manera pone a esta mujer en una posición bastante atrevida, está tomando uno de los pechos como para hacerlo quizás más grande, endurece los pezones y, más que tímida, parece coqueta, por decirlo de alguna manera. Otra hipótesis sobre este retrato de la fornarina se corresponde con lo que esbozó Muriel Segal, en donde ella dice, esta mujer es una bruja. Está claro que no es un retrato de una persona. Según esta autora, a ver, la fornarina, es decir, la hija del panadero, no indica que es la hija de un tipo que hacía pan, sino que es un término usado en ese momento para referenciar a un tipo de diosa malévola. Se supone que se hacía referencia a esto en el personaje de Shakespeare de Ofelia, ¿no?, en Hamlet, que era una suerte de diosa búho caníbal. A ver, este tipo de diosa búho no se especifica en la obra, pero se entiende que proviene del infierno. Ella lo que hace, por supuesto, es recuperar las creencias que circulaban en este momento, ¿no?, en el que Rafael pinta. Incluso dice, a la fornarina le gustaban más los gatos negros que los niños, de acuerdo a lo que ella logró investigar, lo que en aquella época no era común, porque el principal objetivo de la mayoría de las mujeres típicas del momento era casarse, procrearse y demás. Y esta chica no quería eso, por eso no se quería casar con Rafael ni con nadie. Bueno, por supuesto, la interpretación de Segal difiere mucho de la idea de la bella donna que estuvimos hablando antes. En ese sentido, Burckhardt, que bueno, tiene algunas hipótesis bastante débiles de muchas cosas, Burckhardt, digamos todo. Bueno, igual también él analiza la brujería en ese momento no como algo ni bueno ni malo, sino que era algo que las mujeres practicaban como para mantenerse atractivas y bellas, incluso las prostitutas, ¿no?, como para que sus clientes siguieran yendo a trabajar con ellas, esas costumbres que por ahí venían de la Roma antigua, ¿no? Y en este orden, un poco los dos coinciden en que los rasgos físicos de la fornarina son bastante diferentes de otras mujeres pintadas o retratadas con cierta asiduidad en la época. Tenía como un aspecto más saludable, un cuerpo
quizás más atlético, labios carnosos, algo típico de una mujer que, bueno, que hacía este tipo de brujerías, por llamarlo de alguna manera, y tomaba pociones para mantenerse bella, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a una otra hipótesis que habla de la Fornarina como una trabajadora sexual, es decir, no necesariamente la hija del panadero, quiero decir, lo que pasa es que el cuadro se llama así, que lo vamos a hacer, en donde hay algunos guiños aparentemente en la obra que nos hablarían de esto. ¿Por qué? Por el pañuelo, el tipo de tocado que lleva en la cabeza. Esto estaría indicando, para quienes estudiaron la prostitución en ese momento, que es una trabajadora sexual. En el sentido de que, bueno, eran mujeres dispuestas no necesariamente a vender sexo, pero sí desnudarse para los artistas. En ese momento, en términos más bien legales, por llamarlo de alguna forma, en los estados italianos se exigía el uso de pañuelos amarillos para las entonces llamadas mujeres deshonestas, a quienes se les permitía mostrar sus pechos siempre que llevaran estos velos en la cabeza, es decir, que estuvieran señaladas como mujeres deshonestas. Como ellas cobraban y vivían de eso, se les permitía, ahora vamos a ver un poco de dónde viene todo esto, pero bueno, tenían que estar identificadas como trabajadoras de este tipo. A ver, ¿cómo decirlo? Era como ser parte del gremio, ¿no? Si vos tenías un pañuelo en la cabeza, nadie te podía detener por exhibir tu cuerpo o por ser una trabajadora sexual. Es como que estabas registrada de alguna forma. Esto nos permite darle otra mirada al cuadro desde este punto de vista. Es decir, es una mujer medio desnuda, está mostrando sus pechos, tiene ese tocado en la cabeza y tiene una mirada seductora, ¿no? Como invitándonos a que nos acerquemos, ¿no? A consumirla. Y ahí la mano derecha, bueno, estaría indicándonos que nos quiere mostrar su pezón, que quiere llamar la atención sobre su pecho, con la otra mano que quiere llamar la atención sobre su pubis. Y esta postura tan familiar entre la modelo y el espectador haría de una persona que no tiene mayores vergüenzas en exhibirse de esa manera. Tenemos que pensar, y ahí nos vamos de nuevo un poquito a la parte sociológica, que la época en la que pinta Rafael y se inicia en Roma la etapa dorada de las cortesanas. Pensemos que es el momento en el que en las metamorfosis de Ovidio, con todos los amoríos de los dioses griegos, es un hit, con lo cual había en el ambiente mucha conversación, mucho consumo de la sexualidad, de la sensualidad, también de un poquito de amor, ¿por qué no? Al punto tal que este es el momento en el que se acuña la palabra cortesana, cortegiana en italiano. Y de hecho hay un primer escrito, que es una fuente directa, donde se nos explica qué es esto de una cortegiana. Resulta que en 1498 el secretario de ceremonias del Papa, responsable de ceremonias, que se llamaba Johannes Bouchard, registró en su diario, en concreto el 2 de abril, lo siguiente. Cuenta cómo Roma se había escandalizado por una mujer llamada Cursetta, una cortesana, es decir, una prostituta honesta. Honesta era porque estaba identificada, ¿no? El problema es que esta mujer había vestido a su sirviente negro, el apodo del sirviente era Bárbara Español, de mujer, y se había acostado con él. O sea, esta Cursetta la hizo completa, ¿no? No solo era prostituta, sino que se prostituía disfrazando además a su sirviente y acostándose con él. Entonces, ¿qué pasó con Cursetta? Y le pusieron un castigo ejemplar, pobrecita, no solamente a ella, sino también al esclavo, que tendría que ver. La hicieron desfilar semidesnuda, con un vestido de terciopelo negro que como estaba todo abierto se le veía todo, y este Bárbara español, o sea, su esclavo, también lo hicieron desfilar desnudo con el vestido, pero se lo ataron arriba de la cintura para que se pudieran ver sus genitales y se notara que no era una mujer, sino que había sido disfrazado de mujer. Después de este castigo tan ritualizado, donde por supuesto vivieron mucha vergüenza, fueron encarcelados. Cursetta, como mujer romana que legalmente podía ejercer la prostitución, fue liberada al poco tiempo, pero su sirviente no tuvo esa suerte. Luego de estar un tiempo en la cárcel, fue llevado por las calles de Roma hacia su muerte. Delante de él, de esta procesión, estaba su verdugo sobre un burro con un palo
en donde tenía colgado los testículos de un hombre judío que ya había ejecutado. ¿Por qué habían castrado al hombre judío? Porque se había acostado con una cristiana. Fueron entonces a Campo dei Fiori, donde se realizaban las ejecuciones, ahí donde hoy todos vamos a mirar y a comprar tomates y cosas ricas, y en vez de ahorcarlo, como solía pasar con la mayoría de, digamos, los delincuentes o condenados, a Barbara, muy probablemente por ser negro y por ser esclavo, lo quemaron. Este documento, por supuesto, es muy cruel, como ustedes verán, pero bueno, nos pone un poco al tanto de estas sociedades que a veces idealizamos, ¿no? Que las vemos tan mágicas y vemos, por ejemplo, lo que venía pasando con la comunidad queer desde ese momento, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? A pensar si la Fornarina realmente era prostituta y si realmente estamos ante un retrato hipertransgresor, más transgresor aún si sostenemos que realmente esta mujer es una prostituta y que Rafael le pone un brazalete casi como señal de posesión y de amor. ¿Sería contrastante esto? Ahora, ¿qué pasa cuando miramos a la Fornarina y a la Dama Velata? La Dama Velata es una figura que parece estar tratada en el modo más clásico, más típico de un retrato, ¿no? Un velo que le cubre la cabeza, le da un aspecto de matrona romana, de mujer casada. Tiene una mirada serena, grandes ojos negros, un perfil suave del rostro y una pose completamente recatada. De eso no nos cabe ninguna duda. Es una modelo ideal, es una donna. Podría ser parte de cualquier retablo o de cualquier representación de la Virgen, incluso como la Madonna Sixtina. Las cualidades están puestas en la ropa, en esa manga de seda blanca, en los pliegues exquisitos, las vueltas doradas. El foco aquí parece ser la técnica de Rafael. La Fornarina parece ser más bien un retrato alegórico si lo comparamos, como si fuera esos grandes retratos de damas desnudas que vendrán ya próximamente ahí en el manierismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la escuela de Fontainebleau, un retrato de cortesana, de enorme belleza, en términos genéricos. Incluso estas mujeres deshonestas que estaban habilitadas a trabajar, lo cual implica que no tuviera sus virtudes. Y hay algo interesante, y es que en la propia época mismo Vasari le llamaba la atención, era la actitud de esta joven Fornarina, esa vivacidad que tiene en su postura, en sus ojos, en su expresión. Incluso algunos han esbozado, ¿no? Podría tratarse de la gloriosa Imperia que animaba las veladas de Agostino Chigi en la Farnesina. Y, quién sabe, no sabemos si es esta mujer. Sabemos, y lo hemos recuperado en algún momento, testimonios de Rafael, donde él hablaba de cómo él componía muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando tenía que pintar una Madonna o una figura ideal. Y tenía que ver con esto, ¿no? Tomar lo mejor de lo que veía y crear con eso una figura. Pero también tenemos documentos de el amor que alguna mujer, que no sabemos quién es, si es esta tal Margherita, suscitaba en Rafael. Vamos a leer algo que escribió él de puño y letra mientras estaba preparando unos bocetos para la estancia de la asignatura en Roma. Vean ustedes ahí al costadito cómo él escribe. Amor, me habéis trabado con una cara hermosa, florecida como las rosas y como la blanca nieve, con ojos chispeantes que me penetran con su luz y palabras que llenan mi alma de su dulce gracia. Ni mar ni río apagará el fuego que arde dentro de mí, pero no me quejaré. Cuanto más me consume, más estoy gozoso de saborear mi tormento y mi deseo. Cuán cara la cadena, cuán ligero el dichoso yugo de estos encantadores brazos que me apretaban. Moriría 1000 muertes si este lazo fuera roto. Basta, en silencio recordaré nuestro pasado. Una gran alegría mata. Aunque no hablara ya más empero, os amaría hasta el final. O imagínense si Rafael te escribe una cosa así. ¿Qué telenovela de los años 80? Por favor. Bueno, no sabemos a quién Rafael dedicó estas palabras, si a Margherita, si es la misma que la Donna Velata. Pero también sabemos que Rafael estaba muy imbuido del neoplatonismo y que el neoplatonismo tendía a la búsqueda de una belleza ideal que no necesariamente tiene una representación física concreta. Seguimos con la historia. Miren todo lo que vamos a hablar de 2 piezas, Cuando Rafael muere en 1820, iba a decir, por favor, en 1520, pasaba en el mismo día que nació y cuando cumplía 37 años, la obra estaba en su taller,
Con lo cual se cree que pasa después a una colección particular de la Condesa de Santa Fiora y que después termina donde está hoy por hoy. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a hacer estudios sobre la obra, se nota que se intervino. No solo con ese paisaje que dije que se había detectado en las primeras radiografías, sino que se supone que esta mujer tenía un anillo de bodas, que, bueno, solo se pudo ver por rayos X y las imágenes no están tan disponibles. Esto nos hablaría de que esta mujer quizás tenía algún tipo de compromiso con el pintor, con Rafael, y puede ser, no hay documentos que registren tampoco quién la retocó después y quién ocultó eso. Se entiende que fueron discípulos de Rafael. Y también se entiende de esto, se desprende que Rafael no la pintó por encargos porque no había documentación de solicitudes, sino que fue por motu propio, por algún interés de él. Cuando él muere, se conserva en el taller esa pieza y quizás algunos señalan a Giulio Romano. Giulio Romano fue como el discípulo de Rafael más destacado. Se cree que quizás él la retocó para poder venderla. No sería extraño porque Giulio Romano, por supuesto, tenía un estilo muy propio, pero como trabajaba con Rafael era muy difícil de distinguirlos. Para otros investigadores, muy probablemente la obra no estaba terminada cuando muere Rafael y bueno, Giulio Romano la retoca a su gusto, para poder venderla. Sí es cierto que si nos atenemos a la perla que sí vemos, algunos dicen, hay una coincidencia acá entre esa perla y Margherita Luti. Porque Margarita en griego significa perla, con lo cual esto de ahí podría ser una pista que nos hable de esta muchachita de la Fornarina como un ser palpable y realmente que había posado para Rafael. La incógnita sigue, por supuesto, ¿no? En relación a Giulio Romano y lo que pasó después con esta imagen, que parece que fue un éxito, o que por lo menos a Giulio Romano le interesó, a él o a algún otro discípulo. A partir de esto, decía yo, porque me hizo un lío bárbaro en lo que estoy diciendo, hay dos copias de la Fornarina. Una que está en la Galería Borghese, las dos están en la Galería Borghese, me corrijo. Una está exhibida y la otra no. De hecho, cuando uno entra a la página de la Galería Borghese, dice Giulio Romano atribuido, copia de Rafael, la Fornarina posterior, ¿no? A 1518-19. Quizás se pintó para la misma fecha muy cercana. El tema con estas atribuciones es que en el siglo XIX se empezó a considerar que podía llegar a ser una obra de Giulio Romano. De hecho, la misma Galería Borghese recupera que en tiempos más recientes, a partir de algún que otro estudio, aparece otro alumno de Rafael, que podría haber sido quien la hizo, que es Rafaelino del Colle. Y antes de llegar al final, vamos con algunas misceláneas, porque ya se imaginan que estas obras terminan siendo hiper estudiadas por la curiosidad que genera. Hay un estudio interesante, ¿por qué no? Valía la pena recuperarlo, que nos dice que esta chica no tiene la mano en el pecho para exhibir el pecho, para el pezón, para lo que sea, sino que pasa otra cosa ahí. De hecho, dicen que la pose de la modelo, con la mano derecha pegada al pecho izquierdo, no es un gesto clásico de declaración de amor o de las típicas poses de ese momento cuando uno va a buscar una mujer desnuda, sino que estaría hablando de que trata de tapar un tumor mamario que padecía esta joven. Este es un trabajo de Carlos Hugo Espinel que está subido a la red, seguramente por aquí se los voy a estar pasando, en donde él dice que hay un cáncer ahí, que se puede ver por la posición de los dedos, por la piel que aflora del pecho, incluso porque dice que hay un pecho que está completamente formado y proporcional, con una piel, digamos, de aspecto saludable y un pezón normal, y que el otro no, lo cual estaría dando pautas de que esta chica tenía una enfermedad. Y dice, bueno, hay algunas cosas que se pueden observar, como el tono un poco más azulado enfermizo de la piel, si uno lo compara con el otro pecho, ¿no? Que es mucho más rosado, lo cual estaría demostrando en relación a la posición de la mano que, bueno, el tumor un poco se hace prominente en la hendidura y por debajo, ¿no?, del resto de la mama. Lo que explica este señor es que el agrandamiento de los ganglios linfáticos y el hinchazón son posibles signos de un cáncer que ha hecho metástasis. Otros dirán, no, se toca el pecho izquierdo porque demuestra así que de esa manera alimentaba al hijo de Rafael. Documentación ninguna, por supuesto. Entonces, les traje una anécdota que recupera a Gombrich a cuenta de otra experiencia de alguien que estuvo viendo un tondo de Rafael, pero también es un retrato, sobre todo lo que se dice muchas veces de cada uno de los retratos de Rafael y de las Madonas, ni hablar, quiero decir, sobre todo de las mujeres, ¿no? Ya sea Madonna o Donna.
A uno de los guías le vi tratar de reanimar el languidecente interés de su comitiva mediante el recurso infalible de afirmar que la Madonna era en realidad el retrato del amante de Rafael, la notable hija del panadero. Otro, tal vez más mojigato y menos preocupado por la verosimilitud histórica, la convertía en un retrato de la esposa de Rafael, esposa que nunca existió. Pero el que más me gustó fue el guía de lengua inglesa, que dijo en presencia mía, Rafael no tenía dinero para comprar nada y por eso le dieron un barril para que pintara en él, a cuenta de que era un óleo sobre tabla. No sé si en aquel momento levanté la vista y la expresión de mi rostro no le pareció suficientemente crédula, pues el guía prosiguió. Tenemos el documento aquí en Florencia. Y ahí dice, ¿no? Me temo que me faltó valor para pedir más detalles. Rafael da para todo. Porque al fin y al cabo fue un cóctel muy especial. Él nace en la técnica, a partir de su padre, ¿no? Que era pintor. Nace y se desarrolla en una técnica de la Umbría muy idealizada, donde todo tendía a la armonía, a presentar las formas de manera apacible, lo cual lo hacía trabajar inicialmente muchas veces con modelos idealizados. No es que en el taller de Perugino por ahí no hubiera un modelo desnudo, vivo, pero muy probablemente en su formación ideal no fue lo más común. Con lo cual, si también pensamos en Botticelli, en Leonardo, en todos estos hombres célibes, ¿no? Ninguno se casó, parecían como los ideales para pintar la belleza femenina. Y si le sumamos todo eso al neoplatonismo, bueno, muy probablemente pudieran partir de una figura real, pero trasladarla a un proceso de idealización extremo. Y para cerrar un poco con las otras cosas que se pensaban de Rafael prácticamente al momento contemporáneo, Giovio, por ejemplo, lo admiro profundamente y decía que tenía un ingenio dúctil, suelto, capaz de generar suavidad, que hacía figuras elegantes, graciosas, en el sentido de gracia, ¿no? Y que sabía mitigar y fundir, como artista deliciosísimo, la aspereza de los colores demasiado vivos, armonizando dibujo y ornamento luminoso y resistente de los colores al óleo. Rafael inevitablemente terminará convertido en ese representante de la belleza ideal del Renacimiento. Terminará siendo admirado por Bellori, por Poussin ya en el barroco, convirtiéndolo como en un nuevo Apelles, que es un poco todo lo que nosotros recibimos de Rafael, ¿no? Aunque sea por intuición, por alguna palabra suelta. Hasta el mismo Bernini adorará sin límites la obra de Rafael, ¿eh? Y la verdad es que cuando uno hace este ejercicio de detenerse en una pieza, en mirarla, en buscar todo lo que pone Rafael ahí, aparece mucho más de lo que uno cree a simple vista. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos sirvió para hablar de mucha cosa y también de la cultura romana del momento, que ustedes saben que yo no concibo prácticamente una hora sin entender su relación con el mundo. Así que me fascinó hacer este ejercicio, pero bueno, voy a estar atenta a sus comentarios, a ver qué les pareció a ustedes. Ya saben, si les gusta este contenido, me regalan un like, no olviden de suscribirse, contactos de redes y página web, todo en la cajita de descripción. Y no dejen de contarme qué opinan ustedes de todas estas teorías y qué opinan de estas obras. La copia, sea de Giulio Romano o de el discípulo de Rafael que sea, es maravillosa. Creo que no lo dije. Entonces, me callo de una buena vez. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.